Buenas tardes, amigos, hermanos y gente que me escucha en este estudio. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que se toman para estudiar la bendita palabra de Dios. Me interesa demasiado hablar con ustedes acerca de las obras de Dios y sus propósitos. En verdad, en esta tarde solamente estaremos enfocándonos en un aspecto que me parece, además de importante, urgente, que todo hombre tengamos conocimiento claro y bíblico de esta obra maravillosa de la que vamos a tratar, porque en cada obra que Dios ha hecho, ha plasmado grandes propósitos al hacerla. Las obras de Dios, la Escritura lo dice, son perfectas. Es decir, no les falta ni les sobra, están absolutamente perfectas. En aquella ocasión, cuando el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida, procedente de Egipto, ya cerca de la frontera de Judea, donde Moisés habló con el pueblo antes de morir, él escribió este capítulo 32 de Deuteronomio, al cual le corresponde un cántico, es un cántico de Dios al pueblo de Israel. Y en su verso 4 dice, Él es la roca, así lo nombra Moisés, a Dios, a Jehová. Él es la roca. Es el calificativo que se le da y luego dice cuya obra es perfecta. Todas sus obras son perfectas. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por lo tanto, los propósitos de Dios tienen cumplimiento. Tomo esta escritura como ejemplo para que nos ilustremos cómo es que Dios, en este maravilloso plan que hizo de traer el evangelio al mundo, aquí encontramos el principio, el cumplimiento del plan de Dios y el principio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las personas que no conocen las obras y los propósitos de Dios, obviamente viven en la oscuridad de las tinieblas, en su propia ignorancia. Esto no tiene que ser así, porque las obras de Dios son tan grandes y sus propósitos son tan claros y tan específicos que ningún hombre, ninguna persona en este mundo debería de ignorar tales obras y mucho menos sus propósitos. Cuando esto no es así, cuando el hombre no lo sabe, ocurre lo que no debería, lo que nosotros conocemos como mundo. Mire lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, ya de muchos años atrás, estaba escrito en los días de David, en los días de los profetas, ya se había escrito esto acerca del comportamiento de los hombres. No hay justo,
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la sociedad humana hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Pensemos un rato por qué razón el hombre vive de esta manera. El hombre no fue hecho para la injusticia. El hombre no fue hecho para la ignorancia de Dios. El hombre no fue hecho con esa falta de entendimiento. El hombre es una criatura hecha por Dios y con una honra, con una dignidad muy elevada, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, es lo que vamos a estudiar. La perfección y la grandeza de las obras de Dios nos deben rendir en alabanza a sus pies. Por las grandes obras que Dios ha hecho y que han sido puestas delante de nuestros ojos y que en ellas nosotros todos podemos entender la gloria, la grandeza, incluso la naturaleza de Dios, creo que es suficiente para que toda persona se rinda, caiga de rodillas delante de Dios para darle honra y gloria y para exaltarlo en alabanza. Porque la gloria de Dios ha sido expresa y está expresa en las obras que Él ha hecho. Allá en el principio de la creación, en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y ya una vez que concluyó con su creación de este mundo, cuyo final fue el hombre y la mujer. Y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y así fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero, ahora ya en los días de los apóstoles, el apóstol Pablo escribe así, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, como Él es espíritu, y es imposible que el hombre lo podamos ver con los ojos físicos, pero las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder, que es bien importante y se puede conocer, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso les decía que es sumamente importante el conocimiento de las obras de Dios y cuanto más sus propósitos, porque todas han sido hechas con propósito. Y desde que Dios creó el mundo, puso delante de los hombres el conocimiento de su eterno poder y de su deidad. ¿Cómo? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, yo lo diría así, ningún ser humano tiene excusa en este mundo. De modo que no tienen excusa, dice la Escritura. Pero el gran propósito, nos vamos a centrar en el hombre. El gran propósito de Dios cuando creó al hombre. Dice allí la Escritura en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Esto es maravilloso. Ese es el origen de todo ser humano, el origen suyo, el origen mío. A imagen de Dios lo crió. Debemos de saber esto, debemos de conocerlo todos. Pero luego también dice, varón y hembra los crió, a los dos. Esto es muy importante porque por falta de atención o por falta de dedicación a Dios, el ser humano en términos generales
no entiende esto. Y lo ve como algo imposible, como algo que no vale la pena dedicar tiempo porque nunca lo va a entender. Eso no es así. Todos debemos, amigo, amiga, hermano, debemos dedicar el tiempo que nos sea posible a la búsqueda de estas cosas, y con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. El Señor dice que una vez que los hubo criado, los bendijo Dios y les dijo, note muy bien en qué consistió aquella primera bendición. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Ese fue su propósito de Dios cuando crió al hombre y a la mujer. De que se fructificaran, de que se multiplicaran, de que llenaran la tierra. Pero fíjese bien, que la tierra fuese llena de hombres y mujeres, descendientes de esta primer pareja que Dios hizo a imagen y semejanza de Él. Y que así el mundo fuera lleno, fuera llenado con ese tipo de seres, con esa gente, gobernando sobre todas las demás criaturas que Dios había hecho. Pero hay dos cosas de suma importancia que debemos saber. Centrémonos por ahora en esto, porque esto es de gran valor. ¿Cómo hizo Dios al hombre y a la mujer? Eso es importante saberlo. Dice el 27 de Génesis 1 que crió Dios al hombre a su imagen. Es una declaración inconfundible e incambiable. Esto no se puede, de ninguna manera se puede objetar. La imagen de Dios lo crió, pero luego dice varón y hembra los crió. Y el hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos explica con mayor detalle cómo fue que Dios hizo el cuerpo físico del hombre, es decir, de Adán. Dios tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz cuando hizo la forma, aliento de vida, y así vino el hombre a ser un ser viviente. Ahí está la creación del hombre que Dios hizo a imagen y semejanza suya. Esto es, en el hálito de vida, en el aliento de vida que Dios puso en el hombre, vamos a decirlo así, el sello de Dios, la firma de Dios, va la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿Cómo fue hecha? En el 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es como Dios hizo a la mujer. Hizo caer sueño en Adán, tomó una de sus costillas, hizo a esta mujer y cerró la carne en su lugar, pero la trajo a Adán. El hombre y la mujer, por lo tanto, como nosotros estamos acostumbrados a pensar, son dos seres, uno masculino, otro femenino, y así nos acostumbramos a pensar del matrimonio. Lo que yo he dicho, lo que yo creo que es urgente y que es demasiado valioso es retomar el valor de esta maravillosa obra de Dios que es la creación del hombre y de la mujer.
porque tiene un gran propósito. Ese es el punto en este estudio. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por lo que Adán dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Esta es la primera declaración que Adán, al ver a Eva frente a él, hace respecto al origen de donde Dios ha hecho la mujer. Él confesó, él dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, hablando de Eva, y es además carne de mi carne. Por lo tanto, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si uno se pone a pensar seriamente en esto, no hay complicación, no hay nada que no se pueda entender. Si Dios tomó a Eva de dentro del cuerpo de Adán y de esta costilla hizo el cuerpo completo de la mujer, Adán lo reconoció y él dijo que el hueso y la carne, es decir, toda la constitución del cuerpo de Eva, fue tomada de él. Esto no es difícil entenderlo. Por lo que dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde se presenta muchas veces en el hombre la dificultad. ¿Cómo es que serán una sola carne? Para el hombre, para entender o creer o aceptar que el esposo y la esposa sean una sola carne, es que ellos vean que están unidos en un solo cuerpo, no que se conformen de dos cuerpos individuales. Dos cabezas, 4 manos, 4 pies, 2 cuerpos. Eso no puede ser una sola carne según el pensamiento humano. Pero estamos hablando de una obra que Dios hizo. Y Él lo hizo así, con su divino poder pudo hacer una mujer de dentro del cuerpo del hombre. Esto es muy importante. Es muy necesario saber esto. Y aceptarlo no nos lleva a ningún trabajo, porque aceptarlo es reconocer la sabiduría y el poder de Dios para hacer las cosas. Por eso hay que saber que las obras de Dios son perfectas y tienen propósito. Todas las obras de Dios tienen propósitos bien definidos, bien claros. Y peor aún, lo que les voy a decir: los propósitos de las obras de Dios tienen cumplimiento. Se deben de cumplir. El hombre es la maravillosa obra de Dios y la mujer, y tienen un gran propósito. Por eso dice que será una sola carne el matrimonio a partir de su constitución. Cuando se le preguntó a Jesús acerca del repudio del esposo hacia la mujer, él dijo esto: que en el principio Dios los había hecho hombre y mujer, varón y hembra. Y dice lo que leímos aquí arriba: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, dijo Cristo, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero ahora, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no buscar la razón, el propósito, el por qué dijo Dios que era una sola carne? Porque Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza. Y al hacer a la mujer del mismo hombre, no se rompe en lo absoluto esta creación. Sigue siendo un hombre, un cuerpo. De aquí sacó a la mujer, pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? De que el hombre tuviera una mujer para que se cumpliese, ¿recuerdan ustedes la bendición? Lo que les dijo el Señor en el principio, que se multiplicaran, que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Ese es el propósito de una sola carne, llenar la tierra. El hombre solo, Adán solo, no podía hacer esto. Pero Dios, que es sabio y poderoso, le hizo una mujer para la reproducción, pero de su mismo cuerpo. Y luego, el propósito de Dios al hacer un solo hombre y del hombre hacer una mujer es lo que les estoy explicando. Hacer descendencia para Dios. No hizo, fíjense, en el pueblo de Israel, aún con la ley de Dios que les fue dada para enseñarles cómo vivir, se corrompió el pueblo de tal forma que ya era insoportable la conducta de los judíos. Vivir en sociedad se volvió realmente casi imposible. ¿Por qué? Porque los hombres se corrompieron y su conducta consistía en homicidios, en robo, adulterios, idolatría, toda clase de vicios, toda clase de males. Y la sociedad se corrompió. Pero según ellos eran muy religiosos. Acudían constantemente al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, para adorar a Dios en el templo. Y el Señor una y otra vez les decía por medio de los profetas que Él no podía aceptar sus asambleas, porque vivían mal, tenían una forma de vida malísima. Y les mandó una y otra vez castigos por medio de los enemigos a que los destruyeran, guerras, hambre, enfermedad, toda clase de castigos le vinieron a Israel, pero no quiso corrección. Y históricamente hablando, el pueblo fue destruido por sus enemigos muchas veces y muy cruelmente. Pero por medio de este profeta, Malaquías, Dios le dice al pueblo en su capítulo 2, ahí les pregunta, ¿por qué quieren ser destruidos? Como lo decía Isaías también. Van a llenar de lágrimas el altar, como ya ha pasado muchas veces. Van a ser castigados, la ciudad va a ser destruida, sus familias, todo va a ser destruido otra vez. ¿Pero por qué? Por su mala manera de vivir, por su pecado. Y les dice en estas dos preguntas algo muy importante. Aquí quiero que ustedes entiendan todos y que no se alejen de estas preguntas. Porque este es el principio. Aquí está básicamente el poder, la sabiduría, el corregir toda una sociedad, el corregir nuestra vida particular, la conducta, y el corregir el comportamiento de la familia y corregir el comportamiento social de todo el país.
Dice, no hizo el uno, hablando de lo que leímos en Génesis 1:27, habiendo en él abundancia de espíritu, en el 2:7 de Génesis, donde dice que alentó en su nariz aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al primer hombre y le dio abundante espíritu, que es la vida. Y dice, ¿por qué uno? Qué buena pregunta, ¿verdad, hermano, hermana? ¿Por qué Dios hizo uno? Y hizo a Eva también, pero no la hizo por separado, no la hizo aparte, no la hizo como hizo Adán, del polvo de la tierra. La hizo de Adán, la tomó del cuerpo de Adán. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta. Esto es lo que debe saber todo ser humano en esta tierra. Y esta es obligación de los padres, que les enseñemos a nuestros hijos. Este es el valor del matrimonio. Y este es el propósito de Dios al hacer esta gran obra de un hombre y de él tomar y hacer una mujer. Si el hombre no lo cree, como dicen actualmente por ahí en la sociedad, está bien, está en su derecho, aunque yo no diría que es un derecho. Su incredulidad no es un derecho, es un pecado. Pero si no lo cree, puede creer lo que quiera y vivir como quiera, pero al final tendrá que dar cuenta de lo que hizo en este mundo y lo que hizo con su vida, lo que hizo con su familia, lo que hizo con la sociedad. Esa es la realidad. ¿Por qué hizo Dios uno? Porque lo bendijo juntamente con la compañera que le hizo y buscaba una descendencia, pero una descendencia para Dios, no una sociedad corrupta, no una sociedad mala. Eso no fue lo que Dios planeó. No hizo al matrimonio para eso. Dios lo hizo para que el mundo fuera lleno, sí, pero de hombres y mujeres como Él los creó. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De esto debe estar lleno el mundo. De este tipo de gente. Porque eso es el propósito por el que fuimos creados. ¿No les da tristeza, hermanos, hermanas? ¿No nos dice nada esto a los que realmente creemos en Dios? Ya basta de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta ligereza para tomar estas cosas. Esto es serio. Esto es realmente serio. Es muy importante. Ahí está otra vez, los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Esa fue la bendición. Llenen la tierra, pero de descendientes de Dios, no de demonios. No de, y perdonándome los términos, pero no de gente maldita. Porque la tierra fue llena de gente, de demonios. Cristo se los dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así se los dijo en Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla mentira de suyo, habla, dijo Cristo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo el mundo, según el apóstol Juan, está bajo el maligno. Eso no fue lo que Dios hizo al crear a Adán y a Eva. Él hizo al hombre y la mujer, los bendijo, les dijo, fructificados, multiplicados, llenen la tierra. Llenan la tierra y sojuzgadla, para eso fue hecho el hombre. Ven cómo les digo que conocer las obras de Dios y sus propósitos es maravilloso. Y por medio de las cosas hechas nosotros podemos entender
la naturaleza de Dios, como ya leímos en Romanos capítulo 1, verso 27 en adelante. Dios hizo todo bueno en gran manera, ¿recuerdan? Para que el mundo fuera como Él lo hizo. Pero ¿qué pasó entonces? Los hombres lo destruyeron. Los hombres buscaron muchas perversiones. Yo creo que Salomón, que es el que se sabe que fue el que escribió este libro de Eclesiastés, era bastante dado a la investigación. Lo digo porque en este libro lo dice, sobre todo este capítulo 7. Dice que él indagó, que él se entregó a investigar el origen de las cosas. ¿De dónde vino toda esta forma social, esta manera de vivir? Y él dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Esa es la verdad. Pero luego, ¿qué pasó? Ellos buscaron muchas perversiones. Y vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre cuando Adán desobedeció. Y así vino la muerte. Y luego la muerte pasó, el pecado y la muerte pasó a todos los descendientes de Adán. Cosa desastrosa por la que Dios no había hecho al hombre para esto. Y ese es el mundo que tenemos, pero no debe ser así. El resultado de las perversiones de las que habló Salomón, de los hombres, es una sociedad pervertida. Deberían ustedes de tomar el capítulo 1 de Romanos y empezar a leer desde el versículo 18 hasta donde termina el capítulo, al 32. Y van a ver una sociedad escalofriante, pura maldad. Pero ¿saben por qué? Porque en esa sociedad no está Dios. Es una sociedad sin Dios, donde abunda, donde reina la maldad. ¿Y qué dice usted de nuestras sociedades actuales? ¿No es lo mismo? ¿No está lleno de maldad el hombre? ¿No ve cómo están las guerras por todas partes? País con país en guerra, odiándose, envidiándose, queriéndole arrebatar el uno al otro lo que le corresponde, aprovechándose de los más poderosos de los más débiles para despojarles. Pero no ve esto en la sociedad. No ve cómo en muchos casos los hombres poderosos y ricos explotan a los pobres, se sirven de ellos muchas veces de manera injusta. Pero también no ve usted esas grandes diferencias y manifestaciones injustas dentro de la propia familia. Las guerras, los pleitos, hermanos con hermanos, hijos con los padres, padres con los hijos. Es una sociedad, es un mundo realmente reprobado. No es posible que uno diga que todo eso es normal y que está bien. No, eso ni es normal ni está bien. Es una sociedad donde no está Dios, donde no hay conocimiento de Dios. Es como leíamos en Romanos 10 y 11. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y, pues aquí lo puse. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En esa sociedad sin Dios, así es la vida. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es lo que yo quiero, en eso insisto, en que esto se debe corregir. Que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero tiene que empezar por uno mismo. Y si yo cambio ahora mi manera de ver la vida, mi manera de comportarme, y luego ayudo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y luego cada quien hace lo suyo, vamos a lograr un gran avance. El problema es que ahora todo está devaluado. La sociedad está completamente destruida. El matrimonio
ya no es ni siquiera de lejos aquello para lo que Dios lo hizo. Es algo tremendamente diferente. Por eso es urgente conocer y valorar las obras de Dios, saber sus propósitos. Otra vez vuelvo a citar este versículo porque usted lo debe tener bien claro en su mente y en su corazón. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y en vuestro y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué se vuelve una sociedad tan corrompida y tan perversa? Porque el valor del matrimonio las gentes no lo conocen. No lo conocen. Ni mucho menos su propósito. Que el matrimonio es uno, no dos. Y que tiene el propósito de llenar la tierra de hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios, no de malvados, no de criminales, que es lo que ahora tenemos. No, no tiene que ser así. Eso ocurre porque no conoce el hombre a Dios. El matrimonio ahora no vale nada en la sociedad en que vivimos. Ya no quieren el matrimonio. La gente se junta nada más a vivir como pareja, pero sin ningún temor de Dios, sin ninguna base, sin ninguna responsabilidad. Luego vienen los hijos y a rodar, a sufrir en el mundo, sin padre, sin madre, sin dirección. Tienen los padres que los engendraron, pero ya están por allá con otra pareja. Y allá van haciendo lo mismo. Es una descomposición del matrimonio terrible. Y peor aún, se ha ido a peores extremos. No participar en la destrucción del matrimonio y en la degradación social, solamente conociendo al Señor se puede evitar eso. Mire lo que escribió Pablo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, ya el matrimonio ya no valía nada. Al hombre ya no le interesaba casarse con una mujer como normalmente lo estableció Dios, sino que se encendieron en su lascivia unos contra otros. Ahora se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Es una terrible vergüenza. Hace poquito leí o vi más bien un video en donde una mujer se casó con un árbol y en una ocasión vi una noticia donde en un país la señora o la joven se casó con su perro, un pastor alemán grandote que salió ahí en la foto. Completamente corrompido el ser humano, degenerado y depravado. Esa es la sociedad. Le dije que se lea todo el capítulo 1 de Romanos, bueno, a partir del verso 18 en adelante. Pero eso es lo que se va a encontrar aquí. Da tristeza ver, y ni modo de negarlo, ni modo de decir, no, esto no es cierto, no es posible. Eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su deseo, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, esto se ha legislado en algunos países y se exige como un derecho. Y el que diga lo contrario puede que vaya a la cárcel o que le pasen algo otras cosas. Pisoteando indiscriminadamente los preceptos de Dios. Qué tristeza.
¿Dónde está el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza? ¿Dónde está la mujer que Dios le dio para que conviviera con ella el resto de su vida y que llenasen con su descendencia esta tierra de hombres y mujeres con conocimiento de Dios, con temor de Dios y con una vida digna de su Creador? Pero como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que pasa? No les importa. Por eso dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios los dejó que vivieran la vida que les place para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Todo eso y muchas cosas más. Eso es lo que vivimos diariamente en esta sociedad. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si seguimos igual y no tomamos en cuenta las obras de Dios y conocemos sus propósitos, esto no va a terminar. Y todo va a ser castigado finalmente. Y todo va a ser destruido. Pero no tiene usted por qué aceptar eso. Vea bien en las páginas del libro de Dios y verá que hay una forma clara para dejar de participar en la vida que vive esta sociedad. Y para colmo de males, esa sociedad, aun cuando vive dentro de todas estas cosas, piensan como Pablo lo escribió en el verso 22 de este capítulo: profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues toda esta forma de vida, la gente que la vive, no piensan que son necios, no piensan que son ignorantes en cuanto a la vida de Dios. Ellos creen que están viviendo la mejor vida. Pero hay que tener más cuidado y pensar en las cosas de Dios. Por eso, esta breve descripción que les pongo aquí, trato de resumir todo lo que hemos dicho. El propósito es que usted, así como yo, meditemos sobre el contenido de este estudio y que a la luz de las Sagradas Escrituras conozcamos los grandes propósitos de Dios en cada una de sus obras. Creo sinceramente que en la creación del hombre y del matrimonio se entiende perfectamente el propósito de Dios por el que crió al mundo. Dios los bendiga y muchas gracias por su